que yo tuve mucha guerra, tuve mucha batalla en mi inicio cuando yo me convertí. Cuando yo acepto al Señor, yo intenté permanecer, pero Satanás me golpeó demasiado fuerte porque habían demasiados espíritus que me perseguían. Porque cuando yo caminaba en las noches, yo siento a Dios. Yo sentía a alguien que me estaba persiguiendo y no era cosa buena. Yo sentía que la misma muerte me estaba persiguiendo y yo decía, me van a matar. Entonces hay espíritus de las tinieblas que para nosotros poder vencerlo, nosotros tenemos que tener una vida de consagración. Hay cadenas que no se van a romper hasta el día que tú decides que se rompan. Así es. Hay gente que tienen que renunciar a esos pactos satánicos, a esas maldiciones generacionales, a esas maldiciones ancestrales, de porque hay una guerra que no la va a pelear tu pastor, hay una guerra que eres tú que tienes que pelearla. Por eso es que hay gente que Dios le dice, levántate a orar a las 3 de la mañana, se le fue el sueño y sienten que algo se está moviendo debajo de la cama, sienten que algo está caminando en el techo, sienten una sombra que se metió al baño, sienten que algo se está compaseando en la habitación o que algo lo está mirando y dicen, yo no me voy a levantar porque si yo me levanto y me jalan por debajo de la cama, y si yo me levanto y vienen y me agarran la mano, y si yo me levanto y viene algo y cae en el techo. Entonces los espíritus lo primero que hacen es que infunden miedo. Sí. ¿Por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros. Dios les bendiga, Dios les guarde en el nombre de Jesús. Bienvenido a su canal Antonio Hernández Oficial Edificado. En esta ocasión pedimos a Dios que bendiga tu casa, familia, ministerio y todo lo que Dios ha puesto en tus manos. En esta ocasión tengo el honor, una vez más, de tener aquí al profeta Pastor José Pichardo. Hombre de Dios, Dios le bendiga. Amén. Dios te bendiga, amado. La paz del Eterno sea contigo, con tu casa y con todos los tuyos. Estamos más que bendecidos de poder estar nuevamente en este segmento y en este programa, pudiendo traer experiencias que van a marcar tu vida y van a marcar toda tu familia. Profeta, es un honor estar en este canal. Pastor, en la primera entrevista que hicimos, hemos hecho dos, pero en la primera habló del testimonio, pero hubieron partes pues que quedaron inconclusas y las personas en los comentarios, personas que te conocen, faltó decir tal cosa. Entonces queremos que continuemos en ese testimonio que nos dio en la primera entrevista. Amén, amén. En la primera entrevista estábamos hablando de las vivencias que nosotros tuvimos en el barrio La Colombia, y todo el que esté aquí de Guaricano pues sabe todo lo que se vive en ese barrio. Y me acuerdo que cuando nosotros estábamos creciendo, las madres de los jóvenes no querían que los jóvenes o los niños se juntaran conmigo porque yo no tenía control, no tenía un padre que me diera una pela o que me corrigiera. Yo hacía lo que yo quería. La mala influencia. Y yo llegaba a la hora que yo quiera, la oveja negra. No te juntes con Pichardo o no te juntes con Che, porque un delincuente, un ladrón, un descuidista. Pero ¿qué pasa? Hubieron partes que por el tiempo omitimos, Sí. y partes esenciales e importantes. Y yo contaba de que mi madre tenía un altar bastante grande, y en este altar ella tenía oraciones, las que eran supuestamente para guardarnos y para cubrirnos de nuestros enemigos. Yo tengo una persona que creció conmigo, que es mi amigo, es mi hermano, y todos los problemas que él se buscaba eran para mí. O sea, yo, si él tenía un problema, yo me metía a defenderlo. Y me acuerdo que en el parquecito que está cerca de la Colombia, de ahí habían unos muchachos que tenían problemas con él, y yo me cogí la demanda. En el momento que yo me tomo la demanda, yo me acuerdo que yo agarré a uno de ellos y donde quiera que yo lo veía lo encañonaba, le metía terror, le metía miedo. ¿Qué pasa? Que estos muchachos iban creciendo, eran varios, y me estaban buscando, no solamente uno, sino como alrededor de 5. Y mi madre, como tenía un altar, yo tenía algunos problemas, algunas dificultades en el barrio. Mi madre me habló de una oración especial para yo poder evadir los problemas o poder evadir mis enemigos. Esta oración consistía en yo tomarme un vaso de agua, y el vaso tenía que ser de cristal y tenía que ser de lo transparente.
Y cuando yo me tomaba el vaso de agua, yo hacía la oración para yo ser invisible ante mis enemigos. Y yo me acuerdo que yo me levanté temprano, hice la oración, me bebí mi vaso de agua, pues ya yo pensaba que mis enemigos no me iban a poder llegar. Pues ese día yo estaba bajo el consumo de los estupefacientes y ya cuando se me está como pasando la nota, como dicen en el mundo, yo estoy como así, como un poco como sonso, estoy así como divariando. Y el que era amigo mío en el mundo me dice, por ahí anda fulano buscándote, pero eran 5 con el muchacho. Como yo había hecho la oración, me acuerdo que yo cogí para la esquina, la esquina de la Colombia, y ahí estaban los muchachos, y yo llegué como un probó, porque supuestamente yo, la oración, la cual mi madre me hizo hacer temprano, me iba a librar de mis enemigos, y ellos no me iban a poder llegar. Amados, cuando yo llego a la esquina, yo entro donde están los 5 muchachos, y cuando yo entro, pues le hablo de una manera no prudente, y me acuerdo que ellos comenzaron a darme golpes. Había uno que él peleaba taekwondo. Y cuando ellos comenzaron a darme, el que peleaba taekwondo me dio una pata en la cabeza, que yo me olvidé de dónde yo estaba, yo no sabía quién era, yo caí en el piso rendido. ¿Me entiendes? Esa gente me dieron golpe hasta decir ya, me dieron muchísimos golpes, a tal magnitud que yo perdí el conocimiento. Ahora, ¿por qué en ese entonces me libro de que estos jóvenes quizás no me fracturaran o me hicieran algo mayor? Porque ahí salió un amigo mío que él estaba en mi casa y cuando él se entera de que me están dando, que yo estoy en la esquina, él sale corriendo, agarra peñones, agarra botella y comienza a tirarle botella a los muchachos y peñones. Los muchachos se mandan corriendo, van y me recogen, me llevan donde mi mamá, me tiran en la cama. Yo todavía no sé de mí porque me dieron en la cabeza y yo perdí el conocimiento. A mí me dijeron que me dieron hasta con el cubo del agua, que ahí había hasta un perro pitbull, ahí había de todo. A mí me dieron con todo. Cuando yo llego a la casa, que yo reacciono y vuelvo en sí, yo me enojé con mi mamá porque ella me dijo a mí que con esa oración que yo iba a hacer, pues yo iba a ser invisible ante mis enemigos. Esa era una. Y la otra era la oración de volverse un tronco cuando la policía te estaba persiguiendo. Que a mí en ningún momento me funcionó, porque cada vez que yo intenté hacer esto, siempre me salían las cosas negativas. Amén. Entonces, cuando esto acontece, que me golpearon, yo me di cuenta, Hernández, que en realidad los ídolos no tienen poder. La Biblia dice que tienen ojos, mas no ven, tienen manos, mas no palpan, ¿verdad? Entonces me di cuenta que semejante a ellos son aquellos que lo hacen. Y el Dios el cual nosotros le servimos no es de yeso ni de madera. Él resucitó al tercer día. Pues me acuerdo que después de este suceso, pues yo me llené más de odio, ¿verdad? Por lo que me hicieron y también por lo que me había pasado con mi madre, pero yo no entendía los poderes espirituales y yo no entendía que a través de todo esto Dios me estaba haciendo un llamado especial y un llamado específico, porque esto no se quedó ahí. El problema siguió caminando a tal magnitud que yo dije que no me iba a quedar así. Pero escuchen esto y quiero que usted lo escuche con atención. La persona por la cual yo me busqué el problema en ese entonces no reaccionó para defenderme. Y cuando ellos me golpearon, yo tenía un ojo morado, yo tenía la cabeza golpeada, yo estaba prácticamente malogrado de tantos golpes. Yo le digo a él para contraatacar, para nosotros vengarnos de ese problema. Y él me dice, no, tú eres demasiado desesperado, tienes que esperar el tiempo o el momento específico para nosotros poder vengarnos de él. Entonces yo me desesperé y me di cuenta que aunque yo busqué el problema que no era mío, sino que era de él, en el momento que yo le necesité, él no estaba ahí. Por eso la Biblia dice que el único amigo fiel es Jesús. Así es. La gente a veces cae preso tratando de defender o tratando de cuidar a un amigo y ese amigo tarde o temprano te traiciona. Así es. Todos aquellos que caminaron en las calles saben que a veces no mueren a manos de policía, mueren porque un compañero lo entrega. Escucha esto con atención. Y cuando eso acontece, pues yo me sentía mal.
en el sentido de que todo en el barrio se burlaba. Tú sabes cómo es en los barrios. Tú tienes un problema y te dieron, y eso se rumora por donde quiera. A fulano le dieron, lo golpearon. Pues yo no me quería quedar así. Pasaron unos días y me acuerdo que en ese tiempo estaba sonando mucho el lápiz y vaquero. Y yo estoy un día en mi casa, yo estoy sentado en la acera de mi casa y pasaron justamente las personas que me golpearon, Hernández. Y cuando ellos pasaron cantando una canción impía, burlándose de lo que me habían hecho. ¿Qué pasa? Que yo le digo a mi amigo, digo, fulano, hoy es el día, porque ellos ya pasaron por aquí y ellos tienen confianza. Vamos a vengarnos. ¿Qué pasa? Que el amigo mío me dice, tú eres muy desesperado. Me dice, tú eres demasiado desesperado. Yo le dije, no es desesperado, sino es que ellos a mí ya me dieron y yo soy la burla del barrio. ¿Me entiendes? Yo no me voy a quedar dado. Aquí vamos a tener que hacer algo. Tú me dices si estás conmigo o estás en contra mí. El caso es que él no quiso. Pues yo agarré ese día, me acuerdo que me armé y bajé por ahí, por donde están los capos, que me voy a resolver el nombre, ¿verdad? Y había un callejón. Ahí el que trabajaba era un viejo, Remolacha se llamaba. Él vendía pollo. Y yo bajé en el callejón. Y me acuerdo que me puse en una esquina, porque eran como 3 en una esquina. Yo estaba endemoniado, lleno de Satanás. Y cuando ellos bajan, yo espero que ellos suban, yo me quedo ahí tranquilo. Cuando ellos vienen subiendo, entonces yo los sorprendo. Y cuando yo los sorprendo, que ellos me ven, ellos como que se asustan, porque es como si hubieran visto al mismo demonio, porque ellos me dieron a mí. Entonces ellos pensaron que yo me iba a quedar con los brazos cruzados. Bueno, entonces cuando yo los sorprendo, que lo agarro, le comienzo a dar a uno de ellos con un arma blanca, le estoy dando, el muchacho está gritando, me va a matar, se manda corriendo, yo me le voy atrás, se mete a una casa. En la casa yo también le di a los cines, láminas que estaban ahí. Y me acuerdo que tuve que venir aquí al control, donde mi hermano Kelvin, de madrugada, y cuando yo llegué yo tenía la ropa llena de sangre. El hermano mío no me vio en la noche porque era oscura el otro día. Cuando me ve, ¿qué fue lo que tú hiciste? Yo le dije, no, tuve un problema con una gente, tuve que hacer algo y tengo que moverme rápido. Bueno, de ahí me tuve que mover para Santiago, donde ya Dios comienza a tratar conmigo. Y me di cuenta en ese momento que a veces tú lo das todo por un amigo, pero ese amigo no lo da todo por ti. Entonces Dios me enseñó en esos momentos que el único amigo, el cual no te va a dejar ni te va a desamparar, ni en las malas ni en las buenas, se llama Jesús de Nazaret. ¿Entendiste? Entonces, de ahí cuando yo me voy, yo quiero estar tranquilo, pero ¿qué pasa? Que hay un espíritu de las tinieblas que cuando tú quieres estar tranquilo, él te lleva los problemas a la puerta de tu casa. Entonces habían espíritus generacionales que me estaban persiguiendo para destruir mi vida. ¿Entiendes? Para destruirme a mí. Y cuando yo quiero seguir tranquilo, pues yo voy a Santiago, mi papá me bota de la casa. Cuando me bota de la casa yo tengo que dormir en las calles, tengo que dormir en los techos. Vuelvo nuevamente para acá, para Santo Domingo. Y vuelvo nuevamente al barrio, ¿verdad? Y cuando estoy ahí en el barrio, entonces me doy cuenta que no hay manera de yo poder tranquilizarme o de yo poder buscar a Dios, porque había muchos espíritus que me tenían atado. Había momentos que yo quería ir para la iglesia, pero los espíritus que me ataban buscaban la manera de distraerme o de que yo perdiera mi norte. Entonces, no es fácil, Hernández, cuando tu mismo círculo pertenece a ese mundo, porque yo te estoy hablando de gente que iban a mi casa, nosotros hacíamos cocinado, te estoy hablando de Mala Sangre, te estoy hablando de Clean, ¿verdad? Te estoy hablando de mi amigo Daniel, Eduardo, jóvenes que crecieron con nosotros ahí, pero que también se fueron sucumbiendo en la calle. Y ese mismo espíritu también te ata para que tú te introduzcas a la calle. No fue de que yo entré por completo porque yo era un muchacho, era joven, pero ya con el brillo y con la sangre que yo venía subiendo, ya todo el mundo me identificaba como un delincuente. O sea, te estoy hablando de tú llegar a un lugar y de que la misma gente que te vea te excluya, porque está viendo de que tú no calificas para nada, de que tú no tienes ningún tipo de futuro y de que tú no tienes ningún tipo de posibilidad de tú salir hacia adelante, porque a veces no es que los jóvenes no quieren, es que no tienen la posibilidad. Sí.
¿Entiendes? Porque te estoy hablando de que yo traté de estudiar mientras yo vivía ahí en la Colombia, pero la situación económica en la cual nosotros estábamos no era fácil. ¿Me entiendes? Te estoy hablando de que nosotros, para poder nosotros comer, tenía una tía de nosotros que llevarnos a veces comida para nosotros comer. ¿Entiendes? Entonces, cuando tú necesitabas unos zapatos, tú no tenías zapatos para tú ir a la escuela, no tenías los útiles escolares, no tenías los pantalones, no tenías la camisa. Entonces, ¿qué hace el enemigo? El enemigo, por medio de aquellas precariedades, por medio de aquellas crisis y de aquellas circunstancias tan difíciles, lo único que te dice es métete a la calle porque tú no quieres que tu familia pase trabajo, tú no quieres que los que están en tu entorno pasen trabajo. Entonces, tú lo que quieres es superarte para ayudarlo a ellos, pero tú no tienes posibilidades porque tú no tienes ninguna profesión para que te acepten en una empresa. No sé si tú me entiendes. Entonces, ello pasó algo que me marcó. Y es que mi madre, al ser santera, ella puso los 5 sentidos de nosotros. Los 5 sentidos de mi hermano, el mayor, el mediano y los míos. Y yo me acuerdo que yo no me llevaba mucho con eso de la santería, la brujería. Perdón que te interrumpa. Cuando tú hablas que ella puso los 5 sentidos, ¿a qué te estás refiriendo ahí? Te estoy diciendo de que los 5 sentidos que nosotros tenemos, ella lo puso en el altar. ¿Me entiendes? No recuerdo bien específicamente con qué propósito. Si era para que los demonios tomaran control plenamente de nosotros o para que nos guardara. No sé el propósito específicamente, pero sí sé que puso los 5 sentidos de nosotros 3, que somos hijos de padre y madre. Pero yo me acuerdo que al yo no llevarme bien con esos cuadros, porque nunca me gustó eso, yo quité mis 5 sentidos. Ella lo escribió en un papel de esos de cuaderno. Los 5 sentidos míos, de José, los 5 sentidos de mi hermano mayor y los 5 sentidos de mi hermano mediano. Bueno, yo los quité. ¿Qué acontece? Que años más tarde, mi hermano mayor quedó loco. O sea, no, él tiene problemas psicológicos, ¿me entiendes? El mediano quedó con problemas auditivos y también con problemas en la visión. Y yo, gracias a Dios, tengo mis 5 sentidos intactos. Intacto, gracias a Dios. Intacto. Entonces me di cuenta que fue con un propósito que ella puso nuestros 5 sentidos en ese altar. Entonces, todo lo que pasó en mi vida, yo entiendo hoy que era plan y propósito de Dios y que Dios lo permitió para que yo entendiera que lo que Dios le había declarado a Jeremías, que antes de que naciese y te santificase y te formase en el vientre de tu madre, yo te conocí y te di por profeta a la nación. O sea, antes de que yo me formara en el vientre de mi madre, ya Dios tenía propósito conmigo y cosas poderosas. Por eso cuando Dios tiene propósito con alguien, cuando Dios marca a alguien, lo marca desde antes de que nazca y desde antes que se forme en el vientre de su madre. Antes de usted ser un embrión, ya Dios a usted lo había marcado. Antes de que el óvulo de su madre fecundara, ya Dios tenía planes y tenía propósito para con tu vida. Por eso hoy yo entiendo que todo lo que me pasó, que todo lo que Dios me permitió, para mí no fue una tragedia. Para mí no fue algo negativo, para mí fue algo positivo. Porque hoy yo estoy aquí testificando de las maravillas del Dios Todopoderoso. Entonces, ¿en qué momento tú empiezas entonces allá de forma poderosa a ver a Dios rompiendo las cadenas? Porque yo que conozco el lugar de donde tú vienes, ahí se mueven unos espíritus muy fuertes. Como tú decías, que aunque la gente a veces quiere buscar a Dios, esos espíritus, al dominar el lugar y a ser tan poderoso, no permiten que la gente busque a Dios. Tiene que ser una intervención de Dios misma que rompa la cadena. No, mira, está tremendo y me gusta la pregunta que tú me estás haciendo, porque para yo poder ver la mano benéfica de Hashem Elohim, Dios tuvo que sacarme, escuche esto, sacarme literalmente de mi casa materna. O sea, Dios tuvo que sacarme del lugar porque yo intentaba permanecer firme allí. Pero ¿qué pasa? Que siempre había algo que me desconectaba de Dios. Y bueno, hay un amigo bien cercano a mí de mi infancia que él también ha intentado
buscar a Dios, y es un joven que tiene testimonio más poderoso que yo, que Dios lo ha librado de cosas terribles, porque gracias a Dios, Dios me sacó del mundo yo siendo un muchacho de 15, 16 años, ¿entiendes? Pero cada vez que uno se quería levantar, siempre venía una persona del barrio, te decía una mala palabra, o habían espíritus de las tinieblas que en las noches te visitaban y te neutralizaban, y tú tenías pesadillas. Había momentos que yo me estaba ahogando, y todo el que va a ver este video sabe de lo que yo voy a hablar. Había momentos que yo me veía en un río donde yo me estaba ahogando, en un río, y yo literal se veía como que era real, y yo me estaba ahogando en el río y no podía nadar, estaba cansado, y cuando yo me levantaba ahogándome de verdad. O sea, eso no era un mito, eso no era que surgió un pensamiento, era real lo que me estaba pasando, porque ellos me querían matar aun cuando yo estaba durmiendo. Y escucha esto con atención. ¿Qué pasa? Cuando yo conozco a Dios, cuando yo busco a Dios, cuando yo me convierto, la primera conversión del Señor, me acuerdo que yo tuve mucha guerra, tuve mucha batalla en mi inicio cuando yo me convertí. Cuando yo acepto al Señor, yo intenté permanecer, pero Satanás me golpeó demasiado fuerte porque habían demasiados espíritus que me perseguían. ¿Qué pasa? Que ahí yo entendí lo que la Biblia dice y lo que la Biblia relata, que cuando una persona se aparta de los caminos de Dios, vienen 7 espíritus más. Sí. Y el posterior estado de esa persona, Hernández, viene a ser peor. Pero escucha esto, cuando alguien es de llamado y cuando alguien es de ministerio, ya cuando yo me aparto de Dios, que yo siento, yo no sabía que el evangelio era de tanta guerra, tanta batalla, tantas persecuciones, tantas dificultades, yo no sabía. Entonces yo dije, no, pero es que esto es demasiado difícil, y yo no comprendía los misterios de Dios. Pero llegó un momento determinado donde yo no pude permanecer ni siquiera un año. Yo no pude permanecer mucho tiempo en esa condición, porque cuando yo caminaba en las noches, yo siento a Dios. Yo sentía a alguien que me estaba persiguiendo, y no era cosa buena. Yo sentía que la misma muerte me estaba persiguiendo, y yo decía, me van a matar, me van a matar. Y si yo no busco de Dios, yo sé que voy para el infierno, yo me voy a quemar en el infierno. O sea, yo podía estar compartiendo contigo, y el miedo mío era que pasara algo, que me mataran, que yo me muriera, que tuviera un accidente, y que mi alma corriera el riesgo de irse directamente para el infierno. Entonces, había madrugada, y te voy a decir esto, que yo andaba asustado. Y yo andaba asustado, no por las cosas quizás que yo hacía en ese entonces, sino porque yo sabía que en cualquier momento, hasta por una confusión, me podían quitar la vida. Sí. Porque cuánta gente no han perdido la vida siendo Mucho. serio, sentado en un colmado, sentado en su casa, una bala perdida, se murió. ¿Me entiendes? Falleció fulano, pero yo estaba con él ayer. ¿Y cómo que se murió? La muerte no pregunta cuando te va a buscar o cuando va a tocar la puerta de tu casa. ¿Entiendes? Entonces eso a mí me impactó. Y me acuerdo que el pastor Manauri y los jóvenes que andaban con el Wilman, me acuerdo que Wilman en ese entonces fueron muy esenciales, porque una vez me encontré con el pastor Manauri por la iglesia Alfa y Omega, y me dijo, Pichardo, Dios tiene cosas grandes para ti. Tú no perteneces donde tú estás. Ahí donde tú estás no es tu lugar. Dios te va a llevar a un lugar diferente. Así que Dios te va a sacudir. Él me dio una palabra de parte de Dios. ¿Me entiendes? Me dijo, lo que Dios tiene para ti es grande. ¿Me entiendes? Entonces, en esos momentos yo sentía como un terror. Yo sentía como un miedo. Yo estaba con los muchachos compartiendo 1 de la mañana, 2 de la mañana. El temor mío y el miedo mío era que se armara una balacera. Porque ahí en la Colombia llegaba lo contrario y todo el mundo era corriendo para la casa, porque eso era plomo con 12, con pistola 45, 357, 38, todo tipo de armamento. Llegaba lo contrario y habían hasta gente inocente que lo mataban. ¿Entiendes? Entonces yo decía, en cualquier momento yo voy a morir. Y yo tengo doble condenación, porque ya yo conozco la verdad. Esa es la razón por la que los descarriados lamentablemente no tienen paz. He escuchado de personas que están en una discoteca siendo descarriados y se sienten incómodos. Wow. Porque saben la verdad y saben que en ese lugar él no pertenece. De hecho, he escuchado testimonios de gente descarriada que Dios lo ha puesto a hablar en lengua bebiendo en una discoteca, y se sale de aquí porque este no es tu lugar. Y ellos saliendo, se arma un pleito y matan gente
Porque el que está descarriado no tiene paz. No. No hay paz para el impío, dice el Señor. Óyeme, es tremendo lo que uno vive, es tremendo, porque uno es de propósito y el que es de propósito, amado, no se escapa de la mano de Así Dios. es. Dios te va a perseguir cuando tú tienes un llamado de parte de Dios. Mire, créame que Dios te lo va a perseguir como de lugar. Cuando eso acontece, yo tengo una serie de dificultades que yo me tuve que mover para Santiago y en estos días estuve en Santiago, estuve hablando pues con las personas que estuvieron conviviendo conmigo en esos días. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando yo llego a Santiago, el propósito mío es yo estar tranquilo, porque yo lo que quería era estudiar, lo que yo quería era una carrera, lo que yo quería era poder tener un trabajo estable y poder tener una familia. Eso, ese era Tu deseo. mi deseo, ese era mi sueño. Cuando yo me voy para yo estar tranquilo, yo llego a donde mi padre me dice, por donde tú pusiste el frente por la espalda, que yo aquí no acepto delincuente. Tú sabes, un viejo arcaico de los años 80, 60 para allá. Un don, ya tú sabes, de esa gente que... Recto. No, recto, que él no acepta charlatanería. Cuando él me dijo eso, yo me llené de odio y yo dije, yo no quiero saber, este hombre no es mi papá, este hombre no es mi papá. Yo no le decía papá, yo le decía don. Yo me fui y un amigo, que me enteré que en estos días no sabía, pero lo mataron, él me aceptó en su casa. Le decíamos el Pra. ¿Qué pasa? Que cuando yo llego a esa casa, yo dormía en una marquesina. O sea, él me preparaba una cama, yo dormía en la marquesina. Me atendía muy bien, nosotros salíamos, compartíamos. ¿Qué pasa? Que luego de eso, habían varias personas ahí que habían caído presos. Yo me muevo donde una señora que ella se llama Altagracia. Escucha esto. Una mujer de Dios terrible. Una mujer que Dios usa de una manera impresionante. ¿Qué pasa? Que yo le explico mi situación, ella me dice, bueno, yo te voy a dar aquí donde viví, aquí yo tengo mis hijos, tú sabes que tienes que respetar, digo, no hay problema, yo me quedé a vivir con ella, ahí con los muchachos también. ¿Qué pasa? Que un día se roban el televisor de allá de su casa. Tú sabes, unos capitaleños tienen la sangre caliente. Y cuando se roban el televisor, a mí me dicen quién fue. Cerca de la casa hay un punto de estupefaciente, ¿entiendes? Cerca de la casa. Entonces a mí me dicen que el televisor está en ese punto. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando a mí me dicen eso, me dicen también que hay varios delincuentes ahí. Entonces llega el yerno de la señora, que él es como militar, se llama Mitolín. En esto ya estábamos hablando. Y cuando él llega me dice capital, digo, dígame, digo, vamos allá a hablar con ellos para ver si nos entregan el televisor. Era un televisor de la Cacona, no muy grande, era como mediana, porque tú sabes que en ese tiempo, Eso es lo que había. una baba de caracol, muchachos, no, en ese tiempo no había dique plasma. Muchachos, cuando nosotros llegamos al lugar, mira lo bonito que es Dios. O sea, Dios me guardó donde quiera que yo estaba. Cuando nosotros llegamos al lugar, herradura adentro, nosotros llegamos al punto, él está hablando, pero él está hablando de una manera pacífica, ¿me entiendes? Tratando de sobrellevar la situación, tratando de que la cosa no se salga de control y preguntando que si han ido a llevar el televisor allá para venderlo, que si lo han visto, que si alguien tiene información. ¿Qué pasa? Que yo he dicho, cuando él está hablando, digo, oigan, nosotros sabemos que son ustedes los que tienen el televisor. Así que a nosotros ustedes no nos van a venir con cuentos. O el televisor lo buscan o nos matamos todos aquí. ¡Ay, mi madre! Yo no sabía lo que yo me estaba metiendo, muchachos. Cuando esa gente me escuchaban, se la cogieron conmigo, muchachos. Ya tú sabes, ¿qué es lo que tú estás hablando? Digo, lo que ustedes escucharon. ¿Qué pasa? Que yo estoy circulando para atrás porque son como 5. Anda un hijo de la señora conmigo y anda Mitolín, que él es militar. ¿Qué pasa? Que Mitolín está mediando adentro, pero hay uno que viene conmigo y él viene con un tubo en la mano. Y en ese entonces nosotros habíamos hecho unos punzones. Cuando él viene conmigo, él viene caminando y yo voy echando para atrás porque si me quedo ahí me van a rodear. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros llegamos ya a la parte de afuera, nosotros nos plantamos a pelear, él con el tubo y yo con el punzón. Cuando nosotros estamos peleando ahí, pan, que él me está tirando, yo le tiro, llega un momento donde yo lo voy a apoyar.
Y hay uno que dice, van a matar a fulano. Muchachos, cuando dijeron eso, salió el papá de esa persona con un 38, muchachos. Cuando él salió con un 38, ahí se armó el corre, ya tú sabes. El amigo mío lo agarraron, el que estaba adentro, Mitolín, lo agarraron, buscaron machete, el señor salió con el 38, nosotros nos mandamos a correr. Ellos dijeron, mire, ese capitaleño si vuelve por aquí nosotros lo vamos a matar, lo vamos a desaparecer, eran gente peligrosa, ¿me entiendes? El que es de la herradura tiene que conocerlo, ¿me entiendes? Ellos le decían en ese tiempo los chiveros, ¿me entiendes? No voy a dar mucha información porque está tremendo. Ajá. Entonces, ¿qué acontece? Que pasó ese suceso. Cuando pasa ese suceso, yo me busco ese problema. Ya yo en Santiago me estoy buscando problemas, porque yo soy un muchacho. ¿Me entiendes? Me junté con una gente de Cienfuegos, llamado Saudi, que era más loco que yo todavía, y nos hicimos amigos, y con un par de personas más, ya nosotros estamos haciendo cosas, tú sabes, buscándonos problemas, buscándonos dificultad. ¿Qué pasa? Que llega un momento ya donde ya yo me quiero ir de ahí de Santiago y quiero venir para acá, para la capital, para yo ver qué hago, porque ya yo no me siento bien y ya yo siento que aún mi vida corre peligro. Yo siento un muchacho todavía. Cuando yo llego aquí, muchacho, me pasó algo terrible, muchacho, que eso me marcó. ¿Qué te pasó? Oye, cuando yo llego aquí, antes yo usaba una moña. Cuando yo era más chamaquito, usaba una moña. Tú sabes, no sé si te acuerdas, que habían una moña que antes se utilizaban, que la gente se dejaba crecer el cabello aquí adelante. ¿Me entiendes? Se dejaban crecer el cabello aquí adelante, para un pajón aquí y esto aquí así, bien peinadito. Yo vengo con mi moña, tú sabes, de que es un ratatá. Tú sabes, la gente están diciendo que yo estaba en La Victoria, yo estaba aquí, pues yo no estaba preso. Cuando yo llegué, muchachos, dos amigos míos me agarraron. Cuando yo lo vi, tú sabes, el Junito y Wilkin. Cuando ellos me vieron, digo, Pichardo, pero ve aquí, ¿qué pasó contigo? Porque yo me desaparecí. Digo, mi hermano, no me hables de Dios, que yo lo que soy un desacatado. Así mismo le hablé yo a ellos. Dice Wilkin, dice Junito, ¿cómo así, varón? ¿Usted no es un evangelista? Digo, ¿cómo que evangelista, mi hermano? Digo que es un desacatado. Dice Wilkin, agárralo por la mano, que yo lo agarro por los pies. Tú sabes que yo era un fleje, yo era flaquito, muchacho. Uno me agarro por la mano, otro por los pies. Vamos a llevarlo, muchachos. Me llevaron, me recortaron, muchachos. Me dieron la uno, me tumban el pajón que yo tenía, me rompieron la ropa que yo cargaba, me pusieron una camisa y me pusieron un pantalón fino. Me dijeron, usted lo que un predicador, muchacho. De ahí para acá, jamás, muchacho. Óyeme, jamás de los jamás. Volví yo de que a quitar la mano del arado, jamás. Pero entonces, ¿cómo tú aceptas al Señor luego? Porque, ok, te rompen la ropa, pero todavía tú no aceptas al Señor. ¿Cómo tú aceptas al Señor y cómo esas cadenas, esas ataduras empiezan a irse de tu vida? Pero mira qué pasa, cuando yo llegué así, que yo no quería de que saber del evangelio, ni saber de que de yo predicar, ni nada de eso. Ellos me agarraron, ellos me hicieron la confesión de fe ahí. Y ellos me rompieron la ropa. Y me dijeron, usted lo que es un predicador, usted lo que es un evangelista. Pero ¿qué pasa? Que después que ellos hacen este acto profético conmigo, ya yo tuve que batallar conmigo mismo. Porque tú sabes que hay una batalla interna que uno pelea, una guerra interna que uno pelea, que solamente uno la conoce. Entonces, de ahí yo tuve que buscar las ropas mías que estaban en mi casa en la Colombia y irme a vivir para la iglesia. Y de la iglesia todos los días yo me iba para el monte por la mañana y yo salía en la noche. Yo duré un tiempo largo metido en el monte desde la mañana hasta la noche. Yo salía solamente en la noche y me congregaba en mi iglesia, me sacudía, pam, pam, y volvía entonces y amanecía en el monte. Yo duré varios años en el monte, que bajaba con los profetas, subía en la mañana en ayuno y bajaba en la tarde, ya tipo noche, para el culto, entregaba, comía y luego yo iba y amanecía en el monte. Entonces, cuando yo comencé a amanecer en el monte y comencé a ayunar, yo tuve que encerrarme con Dios muchas veces, 3 días de ayuno, 4 días de ayuno, a veces una semana de ayuno, a veces 15 días de ayuno, donde nosotros entregábamos a veces de 6 a 6. ¿Por qué? Porque esos espíritus me visitaban de tiempo en tiempo. Tú sabes que esos espíritus, cuando tú tienes un ministerio poderoso, un llamado, no te van a dejar tranquilo. ¿Me entiendes? Ellos van a buscar la manera de desconectarte del propósito de Dios. Dijiste algo que me gustó, y es que tú sabías con lo que estabas peleando, y tú decidiste ir al monte a buscar a Dios en ayuno, oración y vigilia.
Te hago la salvedad porque hay muchas personas que están batallando con cadenas, con ataduras, pero ellos quieren que seas tú el que pelee la batalla de ellos, que le ponga la mano, que ore por ellos, pero hay algo que nos corresponde a nosotros y es anhelar la liberación, que empieza cuando tú empiezas a negarte a ti mismo, empiezas a ayunar, empiezas a buscar a Dios para que Dios mismo sea quien te liberte. Y eso tú hiciste. Sabías que había una parte que te correspondía a ti de buscar tu liberación. Exactamente, claro. Lo que pasa es que tú sabes que hoy en día la gente quiere que se le cocine la comida y que se le ponga en la boca. Sí. Ahora bien, todo aquel que sabe con lo que está peleando no puede quedarse con las manos cruzadas. Porque, por ejemplo, había momentos donde yo tenía visiones, donde yo veía demonios Sí. que estaban en contra mía. Por ejemplo, yo una vez estaba arrodillado y cuando estoy orando comienzo a tener una visión donde yo veo un demonio pequeño. Y cuando yo lo veo, digo, bueno, este demonio es pequeño, yo lo subestimé. Pero era un demonio de mucho rango y de mucha autoridad porque yo sentí la influencia de ese demonio, de ese espíritu. Entonces, cuando yo lo veo en la visión, yo me veo con una espada encendida en fuego. Y yo veo el demonio también con otra espada, pero la espada que él tenía era una espada oscura. Entonces, las uñas de él eran uñas largas, dientes filosos, que daba miedo. Entonces, cuando yo me enfrento con el demonio, él con su armamento, yo con mi armamento, yo sentía una influencia tan fuerte que yo, en la visión, había momentos donde yo me sentía casi neutralizado. Pero ya llegó un momento, ya después como de media hora, cuando yo sigo peleando con ese espíritu, donde el demonio comienza a ponerse pequeño, 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 hasta que ¡pam!, desaparece. Entonces yo me di cuenta que Dios me entregó la victoria, pero que yo no estaba peleando con cualquier espíritu. Yo estaba peleando con espíritus de alto rango y de alta jerarquía. Entonces hay espíritus de las tinieblas que para nosotros poder vencerlo, nosotros tenemos que tener una vida de consagración. Nosotros tenemos que tener una vida de integridad y de santidad delante de los ojos de Dios. Porque yo te voy a decir algo, Hernández. Hay cadenas que no se van a romper hasta el día que tú decides que se rompan. Así es. Hay gente que tienen que renunciar a esos pactos satánicos, a esas maldiciones generacionales, a esas maldiciones ancestrales que vienen desde sus antepasados. Entonces, si esas personas no renuncian a esas maldiciones, tú verás gente que hoy está de pie y mañana está en el piso. ¿Entiendes? Porque hay una guerra que no la va a pelear tu pastor, hay una guerra que eres tú que tienes que pelearla. Porque hay un hombre interior, hay una guerra interior que solamente tú y Dios conocen, pero que tú la puedes vencer de la mano de Dios. ¿Entiendes? Pero tienes que tener una decisión de tú buscar a Dios para que esas maldiciones se puedan romper y se puedan quebrantar. Hay gente que son de nuestra generación, somos contemporáneos. Y hoy en día tú lo ves estancado y tú te preguntas qué fue lo que pasó, que su espíritu ancestral, esos espíritus generacionales terminaron con su llamado, terminaron con su ministerio. Y esto no es cuestión de que tú caíste y te vas a quedar en el piso. Es cuestión de tú caerte y levantarte. Tú no te puedes quedar en el piso. Porque llegaba un momento que a uno se le iba la fuerza, que uno no quería seguir, que se le iban los ánimos, que había levantamiento, batalla, crisis, necesidad, turbulencia. ¿Entiendes? Que uno sentía la tormenta que estaba ahogando a uno. Pero uno, por medio de las palabras proféticas que Dios le había otorgado y había depositado en nuestro espíritu, uno decía, vale la pena seguir luchando porque mañana yo voy a testificar de estos procesos que yo estoy viviendo. ¿En qué momento entonces ya sentiste realmente que estabas libre y que estabas apto para seguir en el camino? ¿En qué momento me doy cuenta que ya esas maldiciones se rompen? Ya eso me aconteció estando un día en el monte. Escucha esto. Cuando yo estoy en el monte, yo subí solo, porque ya llegaba momentos que yo subía solo al monte, aunque nadie no iba o no quería ir o estaba ocupado, yo subía solo. Sí. ¿Qué acontece? Que cuando yo voy subiendo al monte, de aquí de los Guaricanos, voy caminando, cuando llego ya a la parte donde nosotros oramos, yo vi un espíritu, pero ese espíritu era en forma de pájaro.
Tú has visto un pitbull, Sí. pero pitbull color negro. O sea, Sí. tenía el parecido. No era un pitbull, sino que tenía ese parecido. Wow. Porque era fuerte, era robusto y era grande. Entonces, ¿qué acontece? Cuando yo estoy subiendo al monte, yo veo ese perro, lo veo en el espíritu y en realidad, naturalmente, yo sentí miedo. Porque él estaba ladrando. Entonces, cuando yo voy subiendo, la voz de Dios me habla y me dice, no tengas miedo. Porque él puede ladrar, él puede rugir, pero no te puede tocar. Wow, esto me impactó, Hernández. Porque Dios me dijo, escucha esto, Dios me dijo, puede ladrar, puede rugir, pero no te puede tocar. Y digo, Señor, ¿por qué? Y Dios me dijo, lo que pasa es que los espíritus, los demonios, primero te infunden miedo para que tú no puedas romper con esas maldiciones. Sí. Señor, pero ¿y qué es lo que está pasando? Me dijo, ese espíritu que estuve ahí, ese espíritu te ataba. Entonces, como ya ese espíritu no tiene poder, no tiene autoridad sobre ti, anda buscando la manera de infundirte miedo, de acobardarte, para que tú le bajes un poco a la búsqueda y a la oración y él pueda volver y ocupar tu cuerpo. Por eso es que la Biblia dice que cuando ellos andan por lugares secos, buscando lugares de reposo, donde descansar, no encontrándolo, dice que vuelven nuevamente a su morada. Si le encuentran vacía y desocupada, ellos vuelven y entran de nuevo. Pero si ellos la encuentran ocupada, ellos no tienen espacio para volver a entrar, ni para volver a atarte. Por eso es que hay gente que Dios le dice, levántate a orar a las 3 de la mañana, se le fue el sueño y sienten que algo se está moviendo debajo de la cama, sienten que algo está caminando en el techo, sienten una sombra que se metió al baño, sienten que algo se está compaseando en la habitación o que algo lo está mirando y dice, yo no me voy a levantar porque si yo me levanto y me jalan por debajo de la cama, y si yo me levanto y vienen y me agarran la mano, y si yo me levanto y viene algo y cae en el techo. Entonces los espíritus lo primero que hacen es que infunden miedo. Sí. Por eso el filisteo decía, deme un hombre que pelee conmigo. Y si él me pudiera vencer, entonces nosotros le serviremos. Pero él estaba menospreciando el campamento de Israel. De manera que lo primero que estaba haciendo el paladín era infundiendo miedo y temor. Y es lo que hacen los espíritus y los demonios. ¿Para qué? Para que tú no puedas conseguir la victoria o la bendición que Dios te tiene en las madrugadas. Wow. Eso está poderoso. Por eso, Sobrenatural. todo aquel que Dios ha libertado sabe lo que voy a decir. Que hay momentos que tú estás bien, victorioso, pero hay un tiempo donde tú empiezas a sentir como esas debilidades, esos ataques. Es porque esos espíritus están visitándote para ver si te encuentran débil, entonces poseerte. Por eso que como creyentes no podemos bajar la guardia, no podemos descuidar la oración, no podemos descuidar el ayuno, no, bajo ninguna circunstancia descuide tu intimidad con Dios. Un descuido que tengas es lo que la tiniebla van a utilizar para volverte a atar. Es por eso que hay gente que Dios lo libertó de la pornografía. Wow. Y un día ese espíritu lo visitó de nuevo. Y lo- empiezan a sentir el deseo. Wow. Y empiezan a volver a caer. Dios mío. Porque se descuidaron. Están Upa, como David. anda, En que el va. tiempo de la guerra están en el palacio. En el palacio. Mientras estamos en la tierra hay tiempo de guerra. Aquí no hay vacaciones. No, aquí estamos en guerra continuamente. No bajes la guardia. Hablaste algo poderoso. Wow. De la oración en la madrugada. Muy fuerte. Mira, te voy a comentar algo. A mí me pasó esto en Colombia y esto marcó mi espíritu. Escucha esto. Yo, mientras estamos pastoreando en Colombia, me acuerdo que ya eran como tipo 2 de la mañana y fueron a tocarme la puerta a donde nosotros descansábamos, donde nosotros estábamos. Nosotros estábamos en uno de los lugares más peligrosos en Colombia, llamado Las Gardenias. Todo el que es de Barranquilla, Colombia, sabe que la Gardenia no es para todo el mundo. La Gardenia es un lugar donde habitan muchos espíritus de las tinieblas. ¿Por qué? Porque hay gente en las Gardenias que tiene muchos altares y también se mueve mucho en el ocultismo. Sí. Oye esto, en el ocultismo. Y hay gente que en la madrugada salen de su cuerpo y te visitan. Oye, qué locura. Dios mío. Cuando yo estoy ahí, me acuerdo que me fueron a tocar la puerta. Era una puerta de lámina, una puerta de hierro, una puerta de metal, como usted la entiende. Pero cuando la tocan, se siente más la intensidad.
se siente más el ruido, se escucha más. ¿Qué pasa? Que nosotros nos despertamos, nos levantamos, estábamos ahí donde un amigo llamado Aldair, y cuando las personas llegan me dicen, ministro, hay una persona que está endemoniado, pero está en el quinto piso. Cuando me dicen esto, digo, pero ven acá, y los demás pastores me dicen, no, los pastores de aquí lo hemos ido a solicitar y ninguno quiere ir a reprender ese demonio. Yo le dije, bueno, yo voy a ir. ¿Qué pasa? Que a mí me dicen, hasta el amigo mío me dice, no vaya porque el hombre está en una quinta planta. Y si ese demonio le da para tirarte para abajo, te va a matar. Porque el hombre me redoblaba el tamaño, era un hombre fuerte. ¿Qué pasa? Yo le dije, no, pero es un alma que está en peligro, yo tengo que ir a socorrerla. Había un miembro que nosotros teníamos que él no estaba muy metido con Dios. Cuando nosotros vamos subiendo ya por el segundo nivel, él se le metió un escalofrío. Porque hay espíritus con los cuales tú no puedes pelear porque tú no estás al nivel de ellos. Y esto es por rango. Esto es como la milicia. Sí. ¿Me entiendes? Esto es por rango. Si tú no tienes el nivel adecuado para tú entrar en una área prohibida, en una área privada espiritual, tú no puedes entrar al menos que Dios te mande. Y hay que tener esto en cuenta. Que hay gente que va a hacer guerra contra guerra a lugares donde Dios no lo ha mandado y no cuentan con el nivel, la búsqueda o la integridad necesaria para poder entrar a aquellos lugares donde es propiedad privada que solamente Dios y aquella gente que Dios mande pueden entrar. Cuando nosotros vamos por el segundo nivel, él se le mete un escalofrío y comienza a vomitar. Comienza a vomitar. ¿Qué acontece? Que cuando él comienza a vomitar, yo le digo, tú no puedes subir porque si tú subes, esos demonios se van a meter en tu cuerpo. Él me dijo, está bien, yo me voy a ir. Él se tuvo que ir porque se puso hasta morado. Le cambió el rostro. Cuando yo subo, yo veo que la hija tiene un palo. Hay otra que tiene una piedra. Yo veo que la mamá también está armada. Y yo, ya cuando vi eso, digo, oh, pues aquí lo que hay es problema. Oh, pues yo, ven acá, digo, aquí lo que hay es problema. Digo yo, ¿y qué es lo que está pasando? Me dice, no, hermano, lo que pasa es que él se endemonió y él le dio una trompada a mi mamá, le dio una trompada acá y le descoyuntó esto. Ella no podía mover el brazo bien porque el hombre la golpeó. Entonces yo tenía miedo de que esa persona, como estaba poseída, matara a esa señora. Entonces la señora no podía salir. Entonces cuando yo llego, que entro, me doy cuenta que el hombre está acostado en la cama, pero el hombre está como suspendido. El hombre, tú le pones la mano, no reacciona, el hombre, pero tiene los ojos abiertos y tiene los ojos rojos. ¿Qué acontece? Que cuando yo veo este accionar, de repente él levanta su mano izquierda, él tenía un ventilador o un abanico, como usted lo entiende, y literal, el abanico se encendió, o sea, él cogió fuego, comenzó, y tuvieron que desconectarlo. ¿Qué acontece? Que frente de él había un gato negro que estaba como subiendo por una pared, y él lo señala, y yo vi literal cuando al gato como que le dieron una trompada y lo zumbaron. El gato gritó, ¡guay! Y se fue. Digo yo, oye, pero el espíritu que este hombre tiene no es cualquier espíritu. Cuando yo entro a la habitación, el hombre se había quitado la camisa, solamente tenía una bermuda o un short. Y cuando le miro el pecho, en el pecho tiene 3 cruz y tiene el nombre de un demonio tatuado. Yo no sé, le llaman el negro Felipe, pero yo no sé si el hombre hizo un pacto, si el hombre tiene alguna deuda con él, yo no sé. Lo único que yo sé es que la voz de Dios me habló. Y cuando la voz de Dios me habló, la voz de Dios me dijo, neutraliza toda manifestación demoníaca. Porque hay espíritus que se manifiestan si tú se lo ordenas. Sí. Si tú se lo ordenas, si tú no se lo ordenas, esos espíritus no se manifiestan. Y cuando el espíritu me habla y me dice, neutraliza y cancela toda manifestación demoníaca. Yo me acuerdo que reprendí y neutralicé y cancelé toda manifestación demoníaca. El hombre está suspendido, yo estoy orando, el hombre no mueve los ojos, el hombre es como si no estuviera en el cuerpo, es como si estuviera fuera del cuerpo. Cuando yo estoy orando,
estoy reprendiendo, ya van unos 20 minutos, Dios me dice, ponle la mano en el pecho, comienza a cancelar toda maldición, todo pacto satánico, todo espíritu que reclama su alma. Yo comencé a reprender. ¿Qué acontece? Que cuando yo estoy reprendiendo, ya van 25 minutos, estoy ahí cancelando, cuando de repente el hombre vuelve en sí. Y cuando el hombre vuelve en sí, el hombre se despierta llorando como un niño. Cuando el hombre se despierta llorando como un niño, me dice, pero ¿y usted qué busca aquí? ¿Y por qué usted está aquí? ¿Y por qué ellos están así alarmados? ¿Y por qué todo está roto? ¿Y por qué el ventilador está así? El hombre tiene bastantes preguntas, bastantes cosas en la mente que no entiende qué es lo que está pasando, porque yo nunca había visitado a esa gente. ¿Qué acontece? Que yo le comienzo a explicar, le digo, tú tuviste una manifestación demoníaca. Y él comienza a llorar y dice, pero es que yo no me acuerdo de lo que pasó. Y la esposa dice, tú me tuviste al matar, tú me diste una trompada acá y ya yo estoy descoyuntada, no puedo mover el muslo, no puedo mover el hombro. ¿Qué acontece? Que cuando ellos están hablando, el hombre está como en shock. El hombre está así como confundido. Yo le digo, mira, yo tengo que hablar contigo, porque si esa manifestación demoníaca es de ese nivel, el cual tú estabas operando, algo pasa. ¿Qué acontece? Que cuando nosotros comenzamos a hablar, la esposa del hombre me confesó que él le había entregado su alma al negro Felipe, así le dicen en Colombia, pero es el varón del cementerio. Yo digo, pero ¿cómo así que él le entregó su alma? Que él le entregó su vida. Y me dice, sí, lo que pasó fue que él le prometió algo a ese espíritu a cambio de su alma. O sea, le dijo, si tú me haces tal cosa, yo te voy a entregar mi alma. Entonces el hombre hizo un pacto, escucha esto, con ese espíritu, a cambio del favor que el demonio o el principado, que el varón del cementerio, le iba a hacer a él. Entonces él todos los años tenía que hacerle una fiesta o una celebración a ese espíritu y darle una ofrenda a ese demonio. Pero ese año no la hizo. Y cada año que pasa que él no la hace, entonces ese espíritu toma posesión de él, y si alguien con autoridad no llega a tiempo, termina matando a una persona, y ya la vida de esa persona es como ofrenda para ese demonio. Por eso ese espíritu tenía como propósito matar a la misma esposa de él. Yo le dije a él, tú quieres aceptar a Cristo porque peleamos una guerra terrible, Hernández, con todo lo que ese hombre palpó ahí, con todo lo que la esposa le dijo. El hombre dijo, yo no puedo. Escucha esto. Dios mío. Yo no puedo aceptar a Jesús. Yo le digo, pero ¿por qué tú no? Porque yo tengo una deuda con él. Y si yo acepto a Jesús, él termina con mi vida, porque ya yo le entregué mi alma a ese espíritu. ¿Entiendes? Wow. Yo traté de convencerlo a él para que él le entregara su vida a Dios. Pero el hombre tenía tanto miedo que él no pudo aceptar al Señor. No, y que también el mismo espíritu al que él se había entregado le infundió miedo, diciendo, si tú aceptas a Jesús, porque eso es lo que pasa con mucha gente. Exacto. Que han hecho pacto con los demonios, han hecho pacto Wow. diabólico, que los mismos demonios le dicen, tú no te puedes convertir, Sí. porque si te conviertes te mato, Uf. me llevo a tus hijos, provoco accidentes, provoco enfermedad. No le crean los demonios. Wow. Hay alguien que pagó un Kabashama. precio mayor. En la cruz del Hija Calvario, Namashayama. él dio su vida en rescate por la tuya. Por lo tanto, si hiciste algún pacto, dile, diablo, yo rompo este pacto, porque hace 2000 años alguien Wow. hizo un pacto de sangre. Y ese pacto rompe cualquier pacto diabólico. El pacto de Cristo rompe y quiebra todo pacto que tú hayas hecho con esos demonios. Wow. En el nombre de Jesús. Escucha esto, porque eso no se termina ahí. Luego que hubo ese rompimiento, en el área que nosotros estábamos era un área demasiada, pero demasiada complicada espiritualmente hablando. Me acuerdo que donde nosotros vivíamos, al lado vivía una bruja. ¿Qué acontece? Que esa bruja, todos los cristianos le hacía la guerra.
a todos los cristianos los desacreditaba, hablaba mal de ellos, le sacaba sus errores, sus defectos, y nadie se acercaba a ella. Pero ¿qué pasa? Que un día llega la noticia a mi casa que ella quiere que yo vaya a orar por su vida. Pero yo digo, pero, o sea, ¿cómo así que ella quiere que yo vaya a orar por su vida? Y me dicen, sí, ella dice que quiere que usted sea el que ore por su vida. Te estoy hablando de una mujer que solamente que con tú verle la apariencia te daba miedo. Y aún dentro de nuestra casa donde nosotros vivíamos, la pareja que nos tenía hospedado a nosotros, en las noches ellos veían sombras. O sea, ellos veían gente que entraban al baño. Incluso cuando yo llegué, yo la vi también. Mi familia la vio. Y ellos me preguntaron y me dijeron, de madrugada cuando usted se levanta, ¿no ha visto a alguien entrando al baño? Y yo a veces veía personas entrando al baño, pero no se veían como personas, sino como sombras que entraban rápido. Entonces cuando yo la veía, yo pensaba que era alguien que estaba en el baño, yo esperaba, y ya cuando yo entraba no había nadie. ¿Entiendes? Entonces me explicaron que habían personas dentro de donde nosotros vivíamos, del recinto, que ellos salían de su cuerpo y podían visitar lugares, podían visitar casas. Entonces, supuestamente esa bruja navegaba en ese nivel, en esa dimensión. ¿Qué acontece? Que cuando ella me manda a decir que quiere que yo vaya a orar por ella, yo le dije, bueno, no hay problema. Yo ese día me alisto, voy a su casa. Cuando yo llego, yo sentí una influencia terrible, una influencia demoníaca tremenda. Cuando estamos ahí, ella me dice, yo quiero que usted ore. Y dije, pero ¿por qué usted quiere que yo ore? Me dijo, no, usted va a orar como usted sienta. Oye esto, la mujer era así gorda y su apariencia, cuando tú la veías, espiritualmente hablando, te daba terror porque se veían los demonios por encima de su cuerpo. Cuando estamos ahí, yo comienzo a orar, le pongo la mano en la cabeza, la mujer goteó, la mujer se le manifestaron los espíritus, se le manifestaron los demonios, la mujer comenzó a llorar, comenzó a hacer diferentes manifestaciones, yo estoy reprendiendo, estoy atando, viene la hija y me ayuda. ¿Qué acontece? Que ya cuando nosotros terminamos de orar, que se manifiestan los demonios, ella se levanta, se sienta llorando. Y yo le digo una pregunta, ¿usted quiere aceptar al Señor? Ella me dice, sí, yo lo voy a aceptar, pero no ahora. Pero si usted me mandó a buscar para que yo ore por su vida, se supone que el propósito era o que usted aceptara al Señor o que usted tuviera una petición especial, una dificultad o un problema, ¿verdad?, por la cual usted quería que yo intercediera. Ella me dijo, no, yo lo mandé a buscar a usted porque yo la había escuchado predicar, oye esto, y me habían hablado de su persona, que Dios lo usaba y que usted portaba una unción terrible. Y yo dije, yo quiero ver si es verdad que él tiene la unción del Espíritu Santo. Trayéndolo a mi casa, yo me voy a dar cuenta si es verdad que él tiene a Dios o que él no tiene a Dios. Y cuando ella me dijo esto, yo me sorprendí porque el propósito de ella era avergonzarme. Si el Espíritu de Dios no se manifestaba y contrarrestaba los espíritus que ella tenía. Ya después, al tiempo, me enteré que ella aceptó al Señor. Wow. Tremendo. Dios mío, esto está. Hay gente, hombre de Dios, mayormente en esos, ¿verdad?, países, Centroamérica, Sudamérica, que no conocen el mundo espiritual. Uf. Y no saben cómo se mueven las cosas espirituales porque viven un evangelio superficial, sí, de prosperidad, un evangelio por arribita, no han entrado a la profundidad, lamentablemente, porque no le han enseñado lo que es el ayuno, la oración. Porque para tener este tipo de experiencia con el mundo espiritual, hay que estar metido en el mundo espiritual. Wow. Porque nadie puede tener la experiencia con el mundo espiritual si no tiene un contacto profundo con el mundo espiritual. Y para usted entrar al mundo espiritual, usted va a necesitar de una búsqueda íntima con el Dios de los espíritus. Wow. Y eso es lo que hace falta a muchas personas, entrar en un nivel profundo de oración, de ayuno y de consagración. ¿Cómo entonces pudiste salir victorioso de esos lugares? Mira, te voy a decir la verdad. Para yo poder salir victorioso de ese lugar tan fuerte,
donde Dios permitió que nosotros llegáramos, porque eso fue en tiempo de pandemia, nosotros tuvimos que mantenernos en ayuno, porque te estoy hablando que era un lugar donde nosotros veíamos el sicariato, donde veíamos muerte, donde veíamos atracos, donde veíamos personas que eran malas, porque ahí en Colombia hay lugares donde te matan por menos de $1.000.000 colombianos, ¿me entiendes? Y para nosotros poder salir victoriosos, nosotros tuvimos que hacer mucha guerra espiritual. Incluso, donde nosotros dábamos los cultos, me acuerdo que había una mujer que ella también practicaba la hechicería y los hijos de ella vendían estupefacientes. Y ella tenía 2 hijos. Había uno que era como más pacífico, más sobrellevable, pero había otro que era como odioso, como que no le gustaba ni saludarnos, y uno lo saludaba, Dios te bendiga, y se quedaba callado y decía como que nos odiaba a nosotros. ¿Qué acontece? Que esa mujer, la mujer practicaba el ocultismo y era hechicera, era bruja de alto rango. Incluso el lugar donde nosotros ahí levantamos la obra, en ese lugar nos decían a nosotros que ella se levantaba en la madrugada y echaba una agua negra. Y ella decía, maldigo a los dominicanos, maldigo a los dominicanos, maldigo a los dominicanos. Y ella quería sacarnos de ahí avergonzados de ese lugar llamado La Gardenia. Y te estoy hablando de el hijo de ella que vendía estupefacientes, que no le convenía que esa iglesia estuviera ahí porque estaba prácticamente donde se vendía estupefacientes. Entonces las personas que le compraban a él ya se estaban convirtiendo. Entonces no le estaba cuadrando el negocio, porque una persona que esté sucumbida en los vicios se convierte, entonces eso le trae pérdida, ¿entiendes? A las personas que venden estupefacientes, porque es un cliente menos. Entonces se estaban convirtiendo, la gente estaba clamando a Dios, la gente estaba buscando a Dios. Entonces ella decía que nosotros teníamos que salir de ahí, que nosotros no podíamos estar en ese lugar porque no pertenecíamos ahí, que nosotros ni siquiera éramos colombianos, o sea, la tenía con nosotros, ¿me entiendes? Tenía odio en contra de nosotros cuando nosotros nunca le hicimos nada. Nosotros dábamos culto y a veces nos tiraban piedras, nos tiraban cosas, y nosotros permanecimos ahí porque Dios nos llamó. Incluso en el lugar donde nosotros dábamos los cultos, habían hechicería enterrada, habían trabajos enterrados ahí. Y a nosotros nos contaron que ahí incluso enterraron cosas que tenían que ver con la muerte, habían símbolos satánicos. O sea, te estoy hablando de algo fuerte. ¿Qué acontece? Que yo, viendo el nivel de guerra, el nivel de batalla, yo le dije a Dios, tú vas a tener que entregarme a esa mujer, o tú vas a tener que moverla de aquí, porque ella me estaba haciendo una guerra terrible, y el hijo de ella no quería que nosotros diéramos culto ahí, porque ahí era donde ellos se reunían. Y cada vez que nosotros llegábamos, él agarraba, o se iba, o se quedaba mirándonos mal, o comenzaban a tirarnos cosas. ¿Qué pasa? Que yo comencé a orar y le dije a la iglesia que íbamos a entrar a una semana de ayuno y de oración para que Dios hiciera un ejemplo. Cuando nosotros estamos ahí orando y ayunando, ya nosotros vamos como por el 5.º día, de repente al hijo, no sé qué fue lo que pasó, pero al hijo se le metió el diablo y el hijo quería matar a la mamá. O sea, la que tiraba el agua negra donde nosotros dábamos los cultos, el joven la quería matar. Pues yo estoy en mi casa, ya yo había entregado el ayuno y me van a buscar. Me dicen, ministro, digo, dígame, venga, que necesitamos que usted ore por tal persona. Digo, ¿qué pasa? No, lo que pasa es que el hijo intentó matarla y le dio un ataque, se desmayó y no sabemos qué va a pasar con su vida. Digo, no, pues hay que orar. Yo me mandé corriendo, llegué a la casa de ella, le puse la mano en la cabeza y comencé a orar, comencé a reprender. La mujer no reaccionaba, comencé a orar, comencé a reprender. ¿Qué pasa? Que ya después ella reacciona y lo primero que me ve es mi cara. Y cuando me ve mi cara, ella se sorprende porque ella sabe que a nosotros nos hacían muchas maldades para que nosotros no diéramos culto ahí, para que nosotros no fuéramos del lugar, porque nosotros no éramos bienvenidos ni gratos para ella en ese lugar. Cuando ella me mira, ella se sorprende. Yo le digo, Dios te bendiga, Cristo te ama, porque ella estaba sorprendida.
Y cuando yo le digo esto, ella me dice amén. Yo le dije, mire, usted tiene una hermosa alma que salvar. Y hoy Dios a usted le está enseñando que usted no puede irse en contra de la iglesia. Porque si usted se levanta en contra de la iglesia, se está levantando en contra del Dios de la iglesia. Hernández, ella se quedó mirándome, sorprendida, y me dijo, pastor, perdóneme, porque yo sé que no he actuado de la manera correcta. Y lo más lejos que yo tenía, me dijo ella, que la persona que más daño yo intenté hacerla fue la que vino y oró por mí para que no me pasara nada. Dios mío. Y yo le dije, no, lo que pasa es que nosotros no somos igual que ustedes. Nosotros tenemos una simiente diferente. Tenemos la simiente del Eterno. Bendito sea Dios. Y después de ahí, muchachos, nosotros hacíamos los cultos. Ella nos limpiaba el lugar, se sentaba a escuchar la palabra de Dios. Y fue de gran bendición haber estado en aquel lugar, porque se convirtieron muchas almas. Y llegó un momento donde los hijos lo agarraron preso y ellos tuvieron que moverse de ahí, del lugar donde ellos vivían. O sea, Dios literalmente los sacó del lugar donde ellos pensaban que estaban adueñados. Nadie puede contra aquel que Dios llama. Dios es de mío. loco intentar detener a quien Dios tiene agarrado. No intente detener la iglesia. No pudo Nerón, no pudo Constantino, no pudieron los emperadores. Nadie ha podido con la iglesia, ni tampoco podrán contra ella. Dios mío. Porque el dueño de la iglesia camina con ella. Saulo no pudo y nadie podrá contra ella. Hombre de Dios, gracias por el tiempo brindado. Si la gente pues quiere comunicarse contigo, ¿cómo puede hacerlo? Amén. Pueden comunicarse con nosotros a nuestro Facebook, Evangelista José Pichardo, o también a nuestro número telefónico, que es 849-465-9749. José Pichardo, para servirte. Que Dios bendiga tu casa, que Dios bendiga tu familia y que Dios bendiga a todos los tuyos. No sé por qué momento estás pasando, pero si Dios lo hizo conmigo, también lo hará contigo. Shalom. Dios mío, esto está demasiado poderoso. No se quede usted simplemente con el testimonio, compártalo con alguien más para que también alguien pueda ser bendecido y pueda entrar a lo sobrenatural de Dios. Así que Dios le bendiga y Dios les guarde. Amén. Amén. ¿O por qué tú dudas lo que yo te prometí? Entonces, en ese nivel de búsqueda, voy a mostrar lo que no le he mostrado a otros.